Empezamos. Bienvenidos a todos a una conferencia más del ciclo de conferencias de la facultad. Como sabéis, cada año dedicamos una de las conferencias al Premio Nobel de Física del año. La intentamos hacer un poco más pronto, este año se nos ha retrasado un poco la fecha, pero bueno, esta es la conferencia dedicada al Premio Nobel de Física 2021, otorgado al caos y sistemas complejos, y os vamos a presentar, Javier y yo, como veis tenemos dos ponentes, os los vamos a presentar. Bueno, a Vicent, muchos igual lo conocéis ya porque es profesor aquí en la facultad, pero bueno, aún así pues os damos una breve descripción biográfica. Vicent Martínez es licenciado por la Universidad de Valencia y doctor en Astrofísica y Cosmología en Orbita y el Niels Bohr Institute. Y actualmente es catedrático de Astronomía y Astrofísica en la Universidad de Valencia. También ha sido director de su observatorio astronómico durante 11 años y durante 4 años ha sido coordinador de la Red de Infraestructuras de Astronomía que gestiona las instalaciones españolas científico-técnicas singulares en astronomía. Por su actividad docente y de difusión obtuvo en 2011 el premio a la enseñanza y divulgación de la física de la Real Sociedad Española de Física y la Fundación BBVA, y en 2016 el premio a la excelencia docente del Consejo Social de la Universidad de Valencia y la Generalitat Valenciana. Su actividad investigadora se ha orientado fundamentalmente al estudio de las galaxias, la estructura a gran escala del universo y la cosmología. Y ha publicado más de 80 artículos en revistas internacionales y 2 libros de texto universitarios. Además, Vicent tiene una labor divulgadora muy importante y ha sido impulsor de diferentes iniciativas como el Aula del CERN en el Observatori, ha dado más de 100 charlas de divulgación, coordina y publica regularmente en periódicos y prensa especializada, como por ejemplo la revista Métode de la Universidad de Valencia, y ha recibido el Premio Europeo de Divulgación Científica, Estudi General en el 2005, y el Premio Prismas Casa de las Ciencias en 2016, por un libro, Fractales y Caos, escrito también junto con Fernando. Y bueno, también ha recibido premios nacionales e internacionales como guionista, director científico y productor de vídeos breves de divulgación científica. Vale, os paso a Javier, que os va a presentar a Fernando. Muchas gracias, María. Bueno, es un placer, obviamente, teneros aquí a los dos. Fernando Ballesteros es doctor aquí de la casa de Física por la Universidad de Valencia y en la actualidad es jefe de instrumentación del Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia, y su parte investigadora ha trabajado en diseño y desarrollo del telescopio espacial de rayos gamma integral, que se encuentra actualmente en órbita, y el telescopio espacial LEGRI, que está en el Minisat 01. Además, se ha dedicado muchísimo al campo de la divulgación, Premio Prisma en 2016, Premio Europeo de Divulgación Científica, Estudio General 2006, autor o coautor de 20 libros de divulgación y guionista de diversos documentales de divulgación científica, coautor del programa de divulgación científica de Radio Nacional de España, Los Sonidos de la Ciencia, y autor de centenares de artículos de divulgación en diferentes localizaciones. Muchas gracias a los dos y bienvenidos. ¿Una hora? Sí. Vale, pues perfecto, si queréis. Mira, estoy siendo estas sillas, sí, yo estoy aquí en medio, en este lugar, y tú en el otro hueco donde pone Facultad de Física. Estamos haciendo la coreografía. Ahora es cuando salimos a bailar. Y así nos repartimos. Yo me quedaré con esta pantalla y esta la tendréis, y Fernando estará con aquella. Bueno, pues primero muchas gracias a la facultad por pensar en nosotros para hacer esto, porque nosotros realmente somos astrónomos, ¿no? Y lo he comentado antes que los 2 últimos premios Nobel han sido para astronomía, en particular el de hace un año fue para Jim Peebles, que es un cosmólogo que yo conozco desde hace muchos años y mantengo una relación. El anterior y estaba compartido con Michael Major, el anterior para los agujeros negros, o sea que cuando podíamos hablar que éramos astrónomos no nos invitaron a otros astrónomos estupendos, algunos quizás están por aquí, pero ahora pues nos ha tocado estudiar, ¿no? Bueno, ¿por qué nos invitaron? Pues básicamente nos invitaron porque cuando se concedió el premio Nobel a estas 3 personas, por lo que dice ahí, que ahora lo vamos a ir pormenorizando con más detalle, pues a mí se me ocurrió hacer un tuit, y eso no hay que hacerlo, y puse: Sucurro Manabe, Klaus Hasselmann y Giorgio Parisi han recibido el Premio Nobel de Física por sus contribuciones al entendimiento de los sistemas complejos. Entonces, como yo he venido a hablar de mi libro, digo, en Fractales y Caos, que es un libro que os han explicado, que recibió el Premio Prismas, explicamos cómo empezó todo. Empezó todo con el efecto mariposa. Y claro, que yo ya, pues el decano me buscó y la fastidié. Cuidado con las redes sociales.
En cualquier caso, el esquema de la charla lo vamos a hacer así, con esta danza. Empezaré yo, hablando de los sistemas dinámicos caóticos, luego los sistemas complejos en física y en otras disciplinas los tratará Fernando, el premio Nobel a Giorgio Parisi me dedicaré yo otra vez, y finalmente el premio Nobel más dedicado al cambio climático lo presentará Fernando, ¿vale? Este fue, digamos, el culpable, este libro que está por ahí, y que cuenta en el capítulo 3 el efecto mariposa. Entonces, empieza con una cita de Laplace, que seguro que habéis oído hablar de él en la facultad, donde dice: debemos considerar el estado presente del universo como el efecto del estado anterior y como la causa del estado que sigue. Y dice: una inteligencia enorme, en un instante dado, y las posiciones momentáneas de todas las cosas del universo, sería capaz de predecir el futuro con muchísima precisión. Y podríamos tener, digamos, ese dibujo del cosmos a partir de las ecuaciones. Esto es consecuencia directa, aunque ya es en el siglo XVIII y principios del XIX, pero es consecuencia directa de Newton y de los Principia, donde por primera vez se establecen leyes de la naturaleza físicas que han de cumplir los objetos en la Tierra y los objetos en el cielo, y las mismas leyes. No sé si sabéis que los Principia, que se publican ahí, además tenéis un número de manos, podéis hacer el ejercicio para calcular cuándo se publican, pero los financia Edmund Halley, obviamente es una obra de Newton, y Edmund Halley, de alguna manera, es, desde mi punto de vista, a lo mejor estoy equivocado, la primera persona que los pone en práctica en el sentido que quiero yo poner aquí de manifiesto, que es la capacidad de predecir y confirmar. Y eso en ciencia es el eureka, el guau, el subidón. ¿Y cómo lo hace? Bueno, el subidón no lo pudo recibir, pero lo recibieron otros. El cometa Halley tiene un periodo de 76 años, girando alrededor del Sol. Y seguramente Halley lo había visto, porque Halley vivió 80 y tantos, y creo que más o menos cuando tenía 40 y tantos pasó. Pero entonces él no sabía que era el cometa que tenía su nombre, por supuesto. No lo sabía porque no había hecho el cálculo todavía. No sé si ya se había publicado los Principia, pero cuando se publicaron se dio cuenta de que ese cometa podía ser el mismo que ya, por ejemplo, aparece en un cuadro de Giotto del año 1300 y pico, y que teníamos información de pasos recurrentes, y él hizo los cálculos de esa órbita utilizando la mecánica newtoniana y dijo: pues este cometa es un cometa que volverá, y calculó cuándo iba a volver. Lo que pasa es que ya esta vez se murió antes, pero desde luego los astrónomos que lo encontraron, por ejemplo Charles Messier en Francia, le dieron ya el nombre de Halley porque él lo había predicho. Esto ¿tiene que ver con el efecto mariposa? Pues sí, pero el efecto mariposa de alguna manera ya tiene, digamos, ya sabéis que en física siempre nos levantamos a hombros de gigantes, y un gigante muy grande es Henri Poincaré. Henri Poincaré, un físico francés, dice: pero incluso si se diera el caso de que las leyes naturales ya no tuvieran ningún secreto para nosotros, es decir, lo supiéramos todo, podríamos conocer la situación inicial solo aproximadamente. Y eso nos permitiría predecir la situación siguiente solo aproximadamente. De forma que podríamos predecir el fenómeno predicho que se rige por esas leyes, pero no siempre va a ser así. Puede que pequeñas diferencias en las condiciones iniciales produzcan otras muy grandes en los fenómenos finales. 1908. Ya vais a ver que es prácticamente la misma frase que en 1963 y 72 Edward Lorenz pone, digamos, en boga, en solfa, el principio, el tema, digamos, del efecto mariposa. Fijaros que ese texto, que es muy bonito, acaba diciendo cosas como: precisamente lo que es impredecible es el clima. Nosotros lo consideramos, como dice ahí, como un fenómeno fortuito de vez en cuando. Conocemos que hay motivaciones para que llueva o no llueva, pero él pone el ejemplo, Henri Poincaré, en ese texto, y dice: vemos natural que la gente rece para que llueva, para que haga bueno, pero no vemos natural que la gente rece para que haya un eclipse, ¿no? Entre otras cosas porque no sirve para nada el eclipse, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, ese concepto ya estaba ahí presente a principios del siglo XX. ¿Cuándo se hace popular? Pues se hace popular es el título de este artículo, que de hecho no se lo inventó Lorenz, sino quien organizaba el congreso, donde lo presentó en 1972, aunque su texto fundamental es casi 9 años anterior.
Y fijaros, eso es un ordenador personal de finales de los 50. Se inauguró en 1957. Que se llama Royal McBee LGB 30. Ahí tenéis una foto más realista, un dibujo. Y aquí lo tenéis, parecen los nuevos móviles, ¿no? Compact Mobile, Low Cost, High Speed in Computation, 16 megas. Tiene esto. Bueno, pues con esto, que tenía un teclado para introducir los datos, Lorentz trata de resolver unas ecuaciones que en principio simulan la atmósfera. Son ecuaciones diferenciales de primer orden no lineales. Esto ya lo habéis dado todos, poneros a resolverlas. Bueno, pues se resuelven en este caso numéricamente. La resolución de esas ecuaciones forma eso que tenéis abajo, que se llama el atractor de Lorentz. Ahora hablaremos un poco de él. Pero vamos a fijarnos en una variable y vamos a hablar cuál era su experimento. El experimento de Lorentz era el siguiente. Él cogía y resolvió, fue un poco fortuito, fue por casualidad, resolvió las ecuaciones y en un momento dado, como ese ordenador iba como con pedales, pues quería calcular que continuara, pero en vez de empezar desde el principio, coge una solución intermedia y la introduce como condición inicial. Digamos, condición inicial, temas más meteorológicos, presión, temperatura. Entonces, pero a la hora de introducirla, como los físicos por definición somos vagos, lo que hace es poner menos decimales de los que le había dado las salidas. Y trunca esas condiciones iniciales pues si tenía 8 cifras decimales el ordenador cuando iba calculando, la trunca a 3. Y lo deja funcionando, ¿vale? Entonces, ¿qué le pasa? Pues aquí vemos la evolución. La evolución siguiente, aquí vemos la diferencia, pero cuando las restamos, nos damos cuenta que esa pequeñísima diferencia que hay al principio se va amplificando y al final es tan grande que se ve mejor como la propia señal. ¿Vale? Eso es lo que le llevó al efecto mariposa, con ese título tan espectacular. ¿Puede el aleteo de una mariposa en Brasil provocar un tornado en Texas? Bien. El efecto mariposa lo podemos nosotros jugar con él, con aplicaciones mucho más sencillas que las ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, podemos utilizar aplicaciones iterativas, aplicaciones que se llaman típicamente aplicaciones logísticas. Este es el modelo de Verhulst y que lo que hace es explicar la evolución de una población. Yo conozco la población en el instante n, lo llamo xn, y tengo una regla sencilla, no lineal, que me da el estado en que se encuentra la población en el instante n+1. Fijaros que esa regla la hemos escrito de dos maneras, ya veréis por qué. Pues puedo simular el espectro de Lorentz. Lo hago, empiezo con la condición inicial 0,2 y voy obteniendo cómo evoluciona esta población. Este número que evoluciona entre 0 y 1,5 me va dando una característica de evolución. Y aquí reinicio el experimento truncando o redondeando a 3 cifras decimales. Al redondearlo, veo que ya no se parece tanto. Cuando hago las diferencias, veo que las diferencias son tan grandes como la señal. Todo está perdido. Tenemos un problema real con el cálculo porque parece ser que, como ya intuía Poincaré, como estamos utilizando aproximaciones, esas aproximaciones generan un error que con el tiempo y la evolución del sistema son tan grandes como la propia señal. ¿Vale? ¿Quién hizo famoso esto? Pues en realidad fue... Bueno, antes de continuar, esto mismo lo podemos hacer con la calculadora. Este experimento es muy simpático, o con un programita que podéis hacer en Python, en cualquier cosa muy sencilla, que es las dos expresiones del modelo de Verhulst, aplicar la propiedad asociativa. Podéis ver que matemáticamente esta expresión y esa es la misma, ¿vale? Si las programáis así, la evolución nos sale igual con el mismo ordenador. ¿Vale? Es decir, que ya veis que... ¿Por qué? Porque cuando el ordenador calcula, redondea, y si agrupáis las operaciones de una forma diferente, el cálculo vuelve a ser parecido. Qué lástima que no se ve aquí, pero aquí sí que se ve que las diferencias vuelven a ser tan grandes como la señal. Bien. La aplicación que más famoso se hizo en este sentido fue la aplicación logística, que la introdujo Robert May. Me gusta dar la charla hoy, porque hoy, hace 2 años, que este señor, que fue presidente de la Royal Society, murió el 28 de abril de 2020. Es la aplicación logística, y aquí quería mostraros una cosa muy sencilla, y es que esta aplicación, cuando este parámetro A, que aparece ahí arriba, es pequeño, pues o bien tiene un único límite, como veis aquí, por ejemplo, cuando A vale 2,75 tiene un único límite, cuando A vale 3,2 oscila entre 2, ¿vale? Cuando A vale algo más, oscilaría entre 4. Esto es lo que se llama el periodo doble hacia el caos. Y cuando llega a un cierto valor,
que es del orden de 3,57, empieza este comportamiento caótico. Esta es la transición al caos mediante el Period Doubling. Y aquí quiero mostrar un pequeño vídeo de esa transición para introducir el último de los temas que voy a dar yo en esta primera parte. Y es precisamente que dentro de esa órbita caótica, dentro de esa órbita caótica tenemos una característica muy importante, que es autosemejante, que encontramos como réplicas de ella misma conforme hacemos ampliaciones, conforme hacemos zooms. Estamos ahora acercándonos en la región del caos, donde esa órbita ya tiene una de las características del caos es que las órbitas han de ser densas, no solo han de ser muy sensibles a las predicciones, sino también tiene alguna otra propiedad matemática que no me para de explicar. Pero ahí vemos cómo, por ejemplo, este trozo es muy parecido a toda la órbita, ¿vale? Bueno, el caos lo explica muy bien esta secuencia de... A ver, ¿se oye? Ahora sí, sí, se lo muevo un poco y se oye. De Jurassic Park, entre Laura Dern y Jeff Goldblum. En esta secuencia, si las recordáis, van en el jeep y el matemático le explica... ¿Se oye, no? Vale. Ahora sí, ya. Bueno, pues lo dejo aquí y cuando deje de oírse, bueno, pues le explica en qué consiste el comportamiento caótico y la sensibilidad a las condiciones iniciales. Y le dice, esta gota de agua que tienes sobre el nudillo puede caer en cualquier dirección. Y esa dirección está completamente determinada por las leyes de la física. Pero es impredecible en el sentido de que pues, cualquier bache que nos encontremos, las imperfecciones de tu piel, a lo que Laura Dern lo mira así como diciendo, por favor, el viento que entra por la ventana le puede condicionar. Por lo tanto, es impredecible su evolución, ¿vale? Es una explicación fantástica y bien hecha, Ya sabéis que el mismo efecto mariposa, con ese nombre, pues han habido películas, han habido canciones, y esa idea, en realidad, es más antigua, porque existen en la hora de la literatura ejemplos anteriores a todo esto. Bien, acabo con la introducción de los fractales. Mirad, una forma de manifestar la sensibilidad a las condiciones iniciales es colgar un péndulo de hierro atraído por 3 imanes, ¿vale? Y hacemos el siguiente experimento, es muy rápido. Se mueve el péndulo y el imán, tarde o temprano, pues, uno de los imanes atraerá a una de las bolas, en este caso el azul. Y decidimos pintar el punto de partida con el color de la bola en la que cae, ¿vale? Esa bola va a caer, por ejemplo, en el azul y lo pintamos en azul, ¿vale? Y eso lo hacemos refinando el espacio y al final obtenemos esa estructura tan intrincada en la cual entre 2 colores siempre aparece el tercero, es un conjunto de Julia, es un conjunto fractal. Esos conjuntos fractales vinieron, digamos, a ponerse de manifiesto por la obra de... Voy a coger esto ya. Bueno, joder, cada vez que lo cojo. Esto es caótico también. De Benoit Mandelbrot, que provocó a la comunidad científica diciendo cómo de larga es la longitud de la costa de Gran Bretaña, ¿no? ¿Por qué? Porque si miramos una costa y vamos haciendo ampliaciones, nos vamos dando cuenta que ese patrón se va repitiendo a escalas más y más pequeñas. Por lo tanto, si la medimos, al final, la longitud final, el perímetro final, depende casi del metro que utilizamos. Cuanto más fino sea ese metro, más larga será esa costa. Bien, pues con esa idea, Benoit Mandelbrot escribió este libro, ¿vale? En 1983. Solo 5 años más tarde, yo tuve la suerte, la fortuna de conocerlo. Eso es en Elche, yo tenía poco más que vuestros años. Yo terminé la carrera en 1985 y soy el jovencito de la izquierda, ¿vale? 2 a mi izquierda está Benoit Mandelbrot, este es Luciano Pietroneo, que de hecho es un colaborador actual de Giorgio Parisi, uno de los premios Nobel. Bien, pues fijaros, los fractales, una forma de representarlos es utilizando, por ejemplo, el triángulo de Sierpinski. Y vemos que resulta muy curioso si este proceso de quitar el triángulo central invertido lo continuamos con ese triángulo equilátero, al final obtenemos una estructura que tiene algunas propiedades, por ejemplo, tendría superficie cero, pero tiene una cantidad infinita, no numerable de puntos. Es decir, eso es complicado de digerir y encima además tiene esa propiedad de autosemejanza que antes hemos visto con el atractor de Robert
MAI, ¿vale? Y tiene otra característica que es importante en este contexto, que es que tiene una dimensión no entera. Es decir, no es una línea, es más que una línea, tiene más de dimensión 1, pero no llega a cubrir el plano y por lo tanto no tiene dimensión 2, tiene una dimensión de 1,6 aproximadamente. Bien, con esto acabo esta parte en la que quería un poco también motivar por qué nos ha tocado. Yo escribí este artículo unos años después, precisamente sobre el carácter multifractal de ese atractor de Lorentz que habéis visto antes. ¿Vale? Ese carácter multifractal, así tengo los dos y uno de los dos funciona. Ese carácter multifractal es algo que aprendí precisamente de Giorgio Parisi, y en este artículo donde lo estudiamos, ese atractor de Lorentz que he presentado, es donde se ve que utilizo las técnicas que él introdujo para analizar la multifractalidad de la turbulencia. ¿Vale? La multifractalidad de la turbulencia sería algo parecido a lo que hemos visto en el triángulo de Sierpinski, pero eso es un fractal simple, cuando hay muchas dimensiones que lo caracterizan, no solo una, no solo un único valor, sino un infinito de dimensiones, tenemos la multifractalidad. Y precisamente el atractor de Lorentz, que habéis visto antes, tiene esas propiedades multifractales que en ese artículo que yo utilicé y que de alguna forma es culpable también de venir aquí, porque yo le dije a Marx, sí, no, yo a Parisi, además de conocerlo, he trabajado con algunos de los trabajos. En ese momento no sabía muy bien porque le habían dado el premio Nobel. Lo he tenido que estudiar, ahora le toca a Fernando y luego veré si lo que he estudiado pues me lo he aprendido bien. No. Yo no, pues estaba con el mío. Pero es psicológico, si queréis que va. Sí. Ahora sí. Exactamente. Vale, bueno, pues pasamos aquí. Yo voy a hablar un poco de que es un sistema complejo que está muy relacionado con el tema del caos. Básicamente, un sistema complejo es un conjunto de elementos, puede ser idénticos exactamente o no necesariamente relativamente idénticos, parecidos, que tienen entre ellos una serie de relaciones que, digamos, tienen su importancia. Este tipo de relaciones puede ser, por ejemplo, una relación trófica, animales en un ecosistema. Este es un depredador de este, se come este a su vez se come este otro. Otro tipo de red muy parecida a esta, de comerse unos a otros, podría ser Twitter, por ejemplo. Y también podría ser una red física real, como por ejemplo las neuronas del cerebro. Una neurona está conectada con otra, está conectada físicamente y se transmiten una serie de impulsos. Hay muchísimos ejemplos. Los organismos de una colonia, que también comunican entre ellos. Pero esto, en principio, puede producir la aparición de un sistema complejo. Para que se dé, hace falta que el comportamiento del todo dependa del comportamiento de las partes. Es decir, si yo aquí hago una perturbación en uno de los nodos, esa perturbación se propaga al resto de la red y por tanto la afecta, y al revés, el comportamiento del todo afecta a las partes. Esto es lo que va a dar que tengamos una respuesta no lineal a los cambios, que es lo que produce precisamente el caos, y va a hacer que tengamos una sensibilidad a la estructuración. Aquí he puesto un ejemplo. Esto puede ser, por ejemplo, una simulación por ordenador de diferentes partes en un mapa de presiones, temperaturas, y cómo cada zona está afectada por la vecina. Y como decía Vicente, no lo mismo poner aquí un 37 que no ponerlo. Si pones, por ejemplo, un valor de presión para uno de los nodos, eso cambia el total. Y es debido a esto, ¿de acuerdo? A esta relación que hay entre las partes y el todo, que no es una relación trivial. Bueno, voy a ir poniendo aquí un listado de puntos de propiedades de los sistemas complejos. Ya hemos hablado de los dos primeros. Añadimos la emergencia. La emergencia no es que me voy al hospital, sino que emergen estructuras, aparecen estructuras de una forma no trivial, que tú no te lo imaginas a partir de eso. Un ejemplo muy conocido de emergencia la tenemos, por ejemplo, en las propiedades macroscópicas de las sustancias. Por ejemplo, que una sustancia sea un líquido es una propiedad emergente, no depende del detalle fino de cuántos protones tiene el átomo, cómo están distribuidos los orbitales, sino que átomos muy diferentes o incluso moléculas que son muy distintas a nivel microscópico, cuando te vas a nivel macroscópico, emerge como una propiedad colectiva en la liquidez, por así decirlo, que es muy similar en unos líquidos y en otros.
Vamos a poner un ejemplo más chulo de emergencia de estructuras, porque es lo que le da la salsa a los sistemas complejos, y para ello vamos a hablar del juego de la vida, que no sé si conocéis. Ahora es cuando se dice sí o no. Sí, vale, bien. Pues si lo conocéis, no voy a insistir mucho en ello. El juego de la vida se debe a John Conway, que lo diseñó en 1970, usando para ello un tablero de Go. Y bueno, pues el juego original tenía la regla B3S23, que B es de board, para que aparezca una celda nueva tiene que estar rodeada por otras 3, y para que una celda que está activa sobreviva, debe estar rodeada por 2 o 3. Con estas reglas, si partimos de esta configuración inicial, por ejemplo, aquí tenemos, esta celda está rodeada por 3, aparecerá una, esta está rodeada por 3, aparecerá una, esta está rodeada por 2, sobrevivirá, pero esta y esta, que solo están rodeadas por una, morirán. Y llegaremos a esta otra configuración. A partir de unas reglas que son muy sencillas, esto, más un espacio discreto euclídeo, bidimensional y un tiempo también euclídeo, pasos de tiempo, un tiempo también discreto, perdón. A partir de eso aparecen estructuras muy chulas. Aparecen lo que se llaman naturalezas muertas, que son estructuras estables que no cambian. Esta, por ejemplo, una de las más sencillas. Todas están rodeadas por 3, pero ninguna celda blanca está rodeada por 3, con lo cual eso no cambia. Aparecen osciladores. Este también es el más sencillo de ellos. Estas estructuras se alternan. Pasa de esta a esta, a esta. Está demostrado que podemos tener osciladores tan grandes como, de periodo tan grande como queramos. Y luego, pues, hay cosas más bonitas. Por ejemplo, este es un deslizador que se mueve así. Hay deslizadores de tamaño más grandes. Este otro es muy chulo, también se mueve en diagonal. Los hay que se mueven en diagonal, como estos dos, o también en horizontal. Crecemos en movimiento. Y también se puede demostrar que se puede crecer tanto como se quiera. Una forma de crecer es, por ejemplo, con un cañón de deslizadores, que sea este caso de aquí. Esta estructura va creando deslizadores que se propagan por el tablero tanto como se quiera, con lo cual podemos hacerlo tan grande aleatoriamente como queramos. Bien, este sistema es muy sensible a las condiciones iniciales, precisamente por esta relación no lineal que tiene entre las partes y el todo. Aquí tenéis como ejemplo para casa si queréis hacerlo. Esto es el pentómino R, que está basado de cinco elementos activados, y aquí hacemos dos modificaciones. Una, quitamos este, y en otro lo movemos aquí. El comportamiento a largo plazo, no tan largo de hecho, de estos 3 es totalmente diferente, no tiene nada que ver. Y es una modificación muy pequeña. Bien, a partir de esta regla de 3S23 se ha demostrado que podemos crear patrones que funcionan como puertas lógicas AND, OR, NOT, y podemos también crear dos patrones que funcionan como un registro de memoria, donde poder almacenar información. Con estos dos componentes podemos diseñar un ordenador, es decir, se ha demostrado que el juego de la vida con estas reglas es Turing completa. Y cuando mientras se muestran dando, lo que voy a poner es un vídeo en el que el juego de la vida simula el juego de la vida. Dedicar la música. Vamos a hacer un zoom hacia afuera. Esta primera estructura que vemos aquí es lo que se llama un OTCA metapixel, que se descubrió, y con eso se puede simular cualquier patrón dentro del juego de la vida. Y tiene además la virtud de que cuando está encendido visualmente se nota mucho, y cuando no está totalmente a oscuras. Si nos alejamos un poquito más, veis que esto ya sería una celda del metajuego de la vida. Y por supuesto con este metajuego de la vida se podría hacer un metajuego de la vida, a un nivel mucho más grande. No tenemos tiempo para ello. Bien, pues esto es un ejemplo muy evidente, muy llamativo de emergencia de propiedades que no te puedes imaginar a partir de la estructura básica. Esto se ve en muchísimos sistemas.
Tenemos aquí la propiedad que hemos visto. Añadimos ahora, esta la pongo en tono de gris porque no es necesariamente la tienen todos los sistemas complejos, pero es frecuente. Tenemos una transición en función de ciertos factores entre un comportamiento caótico u ordenado y hay una transición de fase que pasa de uno a otro. Es decir, en función de ciertos factores, un sistema tiene un comportamiento muy tranquilo o altamente desordenado y hay un punto de transición entre ellos. Uno de los ejemplos que mejor ejemplifican este comportamiento es el modelo de Ising. El modelo de Ising es un modelo para intentar trabajar con el funcionamiento de un imán. Tenemos una red cristalina, en este caso bidimensional. Cada celdilla sería un electrón y el color sería el spin. O apunta hacia vosotros o apunta en sentido contrario, que sería el negro en este caso. Bien. Y esto, pues, es también una especie de autómata celular parecido al que hemos visto en el juego de la vida. Se limita la actividad en este modelo de cada electrón únicamente a los que tiene alrededor. Los que están más allá, en principio, no afectan a un paso de tiempo al que está aquí. A los pasos de tiempo sí que afectaría. Dos spins consecutivos que tengan la misma dirección disminuyen la energía. La temperatura, en cambio, aumenta la energía y al final lo que tenemos es una pugna entre energía y entropía descrita por este hamiltoniano. Básicamente esto es la dirección de los spins, 1 menos 1, y esta sería la fuerza que se mete en interacción. Es un modelo muy, muy simplificado, pero que no es fácil de resolver. Lenz le propuso este modelo a Ising. Intentó resolverlo, lo vio muy complicado, entonces intentó resolver el modelo unidimensional. Vio que en su modelo unidimensional no había una transición de fase, que era lo que se estaba buscando, y digamos, ahí concluyó el trabajo y quedó un poco decepcionado. Tiempo después fue, sin embargo, Onsager el que sí que pudo resolver el modelo bidimensional y vio que ahí sí que había una transición de fase. De hecho, la bidimensionalidad es lo que introduce esta posibilidad de que haya una transición de fase. El modelo tridimensional es muy complicado y se está trabajando todavía en él, pero bueno, el bidimensional recoge la esencia de lo que queremos ver y también nos da una moraleja. Lenz propone un modelo de Ising, Onsager lo resuelve y el modelo se llama modelo de Ising. Hay que saber rentabilizar. Y aquí tenemos una simulación justamente de este modelo de Ising, con los spins positivos y negativos, y cómo en función del parámetro de control, que es la temperatura alta, temperatura baja, el modelo cambia. Empezamos con un estado muy desordenado, que va fluctuando a configuraciones muy similares de esta, no llega nunca a tener un punto fijo, sino que siempre está oscilando en patrones caóticos. Esta sería la zona caótica. Cuando la temperatura es muy baja, el sistema se enfría. Tenemos esta estructura aquí, que esto, si lo dejamos un tiempo infinito, al final quedaría en un único color, o todo blanco o todo negro. Y en la transición, que está aquí, tenemos el punto crítico. Esto es una transición de fase de segundo orden, porque digamos la magnitud, en este caso el parámetro de orden, que es la magnetización, definida únicamente como una suma de spins en una dirección menos spins en la contraria, pues esta magnitud es continua, la derivada es discontinua, una transición de primer orden, la función ya sería discontinua de entrada, tendríamos un escalón. Eso es lo que los diferencia los dos. Bueno, pues lo que encontramos es que justamente en la transición lo que nos aparece es que una parte de esto se parece al todo. Aparece autosimilitud. Esto es muy común también en este tipo de transiciones. Se suele ver o bien como aparición de estructuras fractales o bien estudiando algunas magnitudes aparecen leyes de potencias. Por ejemplo, en este caso podría ser el área de estas estructuras, en función de la escala, pues te sale una ley de potencias. Eso lo que nos está diciendo es que el fenómeno afecta a todas las escalas, debido precisamente a esta relación que hemos visto al principio de que unas células individuales pueden afectar al todo y viceversa. ¿De acuerdo? Las perturbaciones se propagan a todas las escalas en la red. También lo podemos ver en el juego de la vida. En el juego de la vida hay unas 260.000 reglas posibles, la gran mayoría o da o naturalezas muertas o una gran aleatoriedad, un gran caos, y solo una pequeñísima fracción de ellas es interesante, que son las reglas que se sitúan justamente en la frontera de transición entre el orden y el caos. Así que bueno, añadimos esto aquí y bueno, añado otro punto que está muy relacionado,
Lo que hemos visto antes, voy a para atrás, aquí esto se ha calculado usando un tiempo muy largo de cálculo. Si usamos un tiempo más limitado, lo que tenemos es esto de aquí. Cuando estás lejos del punto crítico, llegas al punto final con pocas iteraciones, pero en la zona cercana al punto crítico tenemos aquí un aumento de la varianza. Hay diferencias apreciables entre unos valores y otros que realmente alejan de lo que sería el ideal. Esto se llama critical slowing down. Cuando te acercas a un punto crítico, cada vez te cuesta más iteraciones llegar al punto final. En la práctica, eso quiere decir que puedes llegar a tener en unas mismas condiciones con configuraciones finales alternativas. Hay gente que está estudiando esto en climatología y relaciona por qué en algunos lugares que antes había una selva, ahora hay un desierto, con este critical slowing down. Asumen que el sistema, esa zona local, está en una zona crítica y que una pequeña variación puede hacer que salte de un punto a otro fácilmente. Y bueno, relacionado con la emergencia, tenemos la autoorganización. Se forman patrones, se forma complejidad sin que haya una guía externa. Vamos a poner un ejemplo muy interesante, que es, acaba un concierto, la gente aplaude y quiere una repetición de la última canción, quiere otra. Sí, dale. No. Es que la canción tiene muy... al captado hablado. Y poco a poco, al final, el conjunto se sincroniza sin que haya ningún director que diga cómo tienen que aplaudir. Esto es un ejemplo de autoorganización. Aquí los dos se autoorganizan. Otro ejemplo es, bueno, hay muchísimos ejemplos. El propio corazón, los latidos del corazón, es también otro caso de autoorganización. Cada célula del corazón, cada célula muscular, es un oscilador que si lo dejas suelto, él oscila a su ritmo. Cuando los acoplas entre sí, tienes un oscilador acoplado y no hay ninguna célula que es la que le marque el ritmo de las demás, afortunadamente, porque si muriera esa célula, el corazón se pararía, sino que es la acción sincronizada de todas ellas, el uno latir y sentir cómo late el de al lado, poco a poco el que sincroniza todo eso en un latido útil. Y muy relacionado con esto está la criticalidad autoorganizada. Hay muchos sistemas que se autoorganizan por sí mismos para llegar a ponerse en el punto crítico, porque digamos puede ser el más interesante. En una zona que está totalmente caótica es muy difícil, por ejemplo, almacenar información porque todo cambia muy deprisa. En una zona que está totalmente ordenada no hay cambios, es muy difícil que pasen cosas interesantes. En la transición entre el orden y el caos es donde maximizamos la probabilidad de transmisión de información. Bueno, aquí tengo un pequeño ejemplo de las hormigas tontas, concretamente la Leptodonats. Es una hormiga muy sencilla, no tienen sistema de castas, no hay hormigas diferentes, son todas iguales, ni siquiera tienen una hormiga reina. Su comportamiento es realmente curioso, caminan erráticamente y si no tocan con ninguna otra hormiga en ningún momento se paran y se quedan paradas, hasta que venga otra hormiga y las toque. Y ya está, no hace nada más. Tú vas caminando, no va tocando bien, me paro. Y te quedas ahí, hasta que la otra hormiga te toca, entonces vuelves otra vez a activar. Eso es lo que hace. Sin embargo, a pesar de ese comportamiento tan simple, la colonia tiene un comportamiento complejo y sincronizado, en que se ve oleadas de actividad en toda la colmena. Esto se ha simulado, el simulador Octavio Miramonte es un amigo mío, muy fácil de simular por ordenador, y ves que efectivamente aparece un parámetro de control, que es el número de hormigas por unidad de área, donde área es el área que ocupa una hormiga. Vemos que si esa densidad, ese número de hormigas por unidad es mayor que 0,2, el comportamiento es caótico. Hay muchas hormigas, tocan muchas contra ellas, están continuamente moviéndose y al final, esto es simulación por ordenador, insisto, se mueren por agotamiento. Si la densidad es muy baja, están todas muy aisladas entre sí, al final acabas todo con hormigas paradas y se mueren por inanición porque no llegan al final a ningún sitio donde les den de comer. Es decir, tenemos aquí un comportamiento caótico, aquí uno ordenado y justamente en 0,2 tenemos la transición de fase entre los dos sistemas. Y aquí, justamente, aquí tenemos oscilaciones entre orden y caos, un comportamiento que oscila entre los dos. Cuando tú estas hormigas las obligas a fabricar un hormiguero
activamente entre dos cristales de altura justamente de una hormiga de gas materiales, al final acaban construyendo este hormiguero de aquí. Esto de aquí es material y las hormigas están en el centro. Esto lo que ayuda es a calcular cuál es la densidad real de hormigas que hay aquí. El valor que sale de esto es prácticamente de 0,2, como las simulaciones. Pero nadie les ha dicho, oye, tenéis que ser 0,2. Han sido ellas mismas las que el sistema evoluciona hasta llegar a este punto. Esto es un ejemplo de lo que decíamos, de criticalidad autoorganizada. Hay muchos más. El corazón de los que se hablaba antes también es un sistema que está en criticalidad autoorganizada. No solamente se autoorganiza, sino que además se autoorganiza para estar en el punto crítico. Un corazón que latiera de forma demasiado ordenada, en que realmente fuera un reloj, no es eficaz. De hecho, hay una enfermedad cardíaca que es justamente eso. El corazón late demasiado regular, tiene que tener un poco de variabilidad. Y si el corazón late de una forma caótica, al final no es eficaz. Cada uno va a su bola y tenemos un sistema que está muy desordenado. Así que el corazón por sí mismo llega a ese punto crítico entre el orden y el caos. La pila de arena, que no sé si conoceréis, es un sistema clásico muy chulo. Es también otro sistema que se organiza por sí mismo. Básicamente lo que nos dice es que la altura de la pirámide, que cuando creas arena, eso poco a poco va acumulando estrés y va teniendo avalanchas que son una ley de potencias. Y nos habla de que estamos justamente en un sistema crítico. Las redes de fracturas en los terremotos también sería el caso. Y todo esto ocurre porque en estos casos, en los que tenemos criticalidad autoorganizada, el estado crítico resulta ser un atractor del sistema. Los casos de sistemas complejos en los que esto no aparece es porque no hay este atractor. Y con esto acabo la parte de sistemas complejos y paso a Vicente. Vale, los atractores, cuando son extraños, pueden tener dimensiones fractales. Y eso es un poco lo que a mí me llevó, cuando estaba haciendo la tesis en el Niels Bohr Institute, a querer ir a un congreso que se hacía en Noruega. Esta otra experiencia la hemos pasado muy rápido, en la que tuve la suerte de conocer a Giorgio Parisi, y él ya presentó, porque estábamos en 1987, o sea, hace muchos años, somos un poco viejos, él presentó lo que realmente ha significado el premio Nobel, que son el título de la charla que dio en Geilo, en Noruega, fue los vidrios de spin, que trataré de explicar. Una breve semblanza es la que tenéis aquí. Él es bueno, habría que decir que es un físico italiano, es decir, ya han habido 6 premios Nobel en física en Italia, pues seguramente os sonará Enrico Fermi, o Marconi, o Riccardo Giacconi, o Emilio Fermi. Lo único que pasa es que muchos de estos han trabajado fuera. Él ha trabajado siempre en esto, como era así, y entonces para el otro. Entonces, él ha trabajado siempre en Roma. ¿Vale? La motivación del premio es por el descubrimiento de la interacción entre el desorden y las fluctuaciones en los sistemas físicos desde la escala atómica hasta la planetaria. Entonces, eso es un poco lo que voy a tratar de contaros. Ha tenido muchos premios y el último, desde luego, el premio Nobel. Él fue presidente de la Academia dei Lincei, una academia que se formó en 1603 y que el más activista, aunque no fue el fundador, fue Galileo Galilei. Luego la academia pues, se perdió, pero digamos es como la Royal Society para los ingleses, ¿no? Bien, hay un par de libros de divulgación pequeñitos en italiano. Este es La clave de la lucha y el umbriaco, que está basado, él tiene mucho sentido del humor, está basado en ese chiste de que un señor está borracho buscando la llave bajo de una farola para poder entrar a su casa, y se le acerca a un compañero y le dice, oye, pero has perdido la llave por el dice, no, por aquí no, la he perdido por allí, pero aquí hay luz, ¿no? Y pone de manifiesto que uno investiga lo que puede, ¿no? Donde tiene luz, investiga. A lo mejor no tiene muy claro que no va a conseguir nada. Eso le ha pasado mucho a él y, desde luego, comparte el 50% de este premio. El otro 50% os lo contará Fernando después. Y, pues, ha trabajado infinidad de temas. Vídeos de spin, computación, redes neuronales, información cuántica, resonancia estocástica y hasta el vuelo de los estorninos, como veréis enseguida. Bien, pues de este libro, de La clave de la lucha y el umbriaco, me gusta esta cita mucho. Aunque ciertamente el orden y la regularidad estuvieron alguna vez en el centro de atención de los físicos, actualmente el desorden, la geometría fractal y la imprevisibilidad juegan un papel fundamental. Los físicos tienen un nuevo par de gafas para mirar el mundo. Entonces voy a dedicar 2 o 3 minutos a cada una de estas líneas. Fundamentalmente a los vidrios de spin, que es la que
básicamente le he dado el premio Nobel, de los multifractales y la turbulencia desarrollada, ya lo he explicado, y luego hablaré un poquitín de las ecuaciones de crecimiento de superficie fractal y de las bandadas de Stoney, pero todo va a ir rápido. Mirad, este es el artículo fundamental de los vidrios de spin, que son básicamente una generalización del modelo de Ising. Son aleaciones metálicas sucias, unos pocos de átomos de hierro que son magnéticos distribuidos de forma caótica o desordenada en una malla de una red de átomos de cobre, por ejemplo. Esto que si viene a continuación lo he obtenido de una charla que la podéis ver en internet, en italiano, de Paolo Vizcay, que además pongo luego el enlace. Pero me pareció que lo explicaba muy bien, es un colega de él, y lo voy a utilizar un poco. Pero antes, este es un ejemplo que en uno de los libros explica el propio Parisi, que es hacer un modelo de vídeo de spin con cosas que entendamos, ¿no? Entonces, personas separadas al azar en dos grupos. Paso 1. Cada uno decide si cambia o no de grupo en función de las amistades, de las fobias, de ser amigo o enemigo de los demás. Y entonces los que desean cambiar, cambian de grupo. Se repite el mismo proceso otra vez y se itera hasta que lleguemos a un estado estacionario de equilibrio, que todos estemos contentos. La existencia de esa posible solución de equilibrio depende de las condiciones siguientes. Si el caso es simétrico, es decir, si yo soy amigo de Enrique y Enrique es amigo mío, pues vale, pero si hay, y llegaremos a, y todos tenemos ese mismo comportamiento, llegaremos a un equilibrio. Pero hay casos asimétricos. Yo soy amigo de B, pero B no quiere saber nada de mí. Madre mía, es relación tóxica, complicada, no hay equilibrio. Tendremos problemas. Y estos son los problemas interesantes. Los vídeos de spin serían como las personas que son partículas con spin, y la amistad sería ser ferromagnético, ser antiferromagnético, ¿no? Bien, vamos a ver el ejemplo. Por ejemplo, aquí nos hemos sentado en una boda y no nos cae bien los que tenemos ahí. Nos dice el novio, oye, que podéis cambiaros. Entonces, boom, y nos levantamos y nos cambiamos y boom, ya estamos un poco mejor. Y a la siguiente nos dejan hacer y ya estamos todos contentos. Este era el primer caso, era simétrico. Hemos llegado a un equilibrio donde todos estamos contentos, ¿vale? Podría no darse el caso, Entonces, ¿qué son? Sistemas como los que ha aplicado Fernando, el ejemplo del modelo de Ising es uno. Cada uno de ellos está en un estado entre varios ejemplos. El spin puede apuntar hacia arriba o hacia abajo, o en varias direcciones, o puede ser un spin que puede ser con probabilidad P ferromagnético y con probabilidad 1 menos P antiferromagnético. Cada elemento, como en el ejemplo anterior, intenta imitar a los que tiene al lado, copiando su estado o llevándoles la contraria si les cae mal, ¿vale? El sentido y la intensidad de estas interacciones son elegidos aleatoriamente por el sistema y permanecen fijos durante la evolución. Esa energía, el hamiltoniano que os he enseñado, depende de la configuración y de las interacciones, exactamente como ha enseñado Fernando antes. ¿Cuál es el problema? El problema es que los elementos están, las partículas de hierro están desordenadas, están diluidas en la aleación metálica, ¿vale? Y el segundo problema es lo que se llama la frustración. Tenemos un caso de desorden y frustración. Esto es un ejemplo típico de cuando estáis en casa y vuestra madre dice, la habitación está desordenada y no voy a la facultad que tengo mucho trabajo. Y a lo mejor dicen, no, es que estoy haciendo el TFM y lo estoy haciendo sobre desorden y frustración. Pues desde luego no se va a creer mucho lo que estáis haciendo en la facultad. Vamos a ilustrar lo que es la frustración. Ahí tendríamos 3 spines, estos dos rápidamente han tomado esta opción y este los quiere imitar, pero si imita a este, que sería esto, estaría contradiciendo lo que dice el otro. Por lo tanto, ¿qué hace? Se frustra, ¿vale? Eso es la frustración, ¿vale? Y es un elemento fundamental de los vídeos de spin. ¿Qué es lo que le digo hace ya más de 40 años? Fijaros cuánto han tardado en dar el premio Nobel. Giorgio Parisi introdujo el método de las réplicas para los análisis de los vídeos de spin, que antes lo había introducido Edward Anderson. Anderson también es premio Nobel. En las transiciones de fase, el estado de un sistema se identifica con un parámetro o más, un parámetro de orden. Por ejemplo, en el caso de las fases que tiene el agua, ya sea líquido, sólido o gaseoso, pues podemos utilizar como un parámetro de orden la densidad, ¿no? Y eso nos permite distinguir el agua siendo líquida o el agua siendo gas. En muchos sistemas de equilibrio, si se dan las mismas condiciones, para el agua, la temperatura, la presión, los valores de los parámetros de orden quedan fijados. Y por lo tanto, se supone que n réplicas del vídeo de spin estarían todas en la misma fase o en el mismo estado.
Pues no, precisamente la frustración es la que esto lo fastidia. Imaginaros que tenéis físicamente ya una aleación de estas y le ponéis ante un imán, es decir, le ponéis un imán on. Entonces, los spiners se orientan. Ahora apagáis. La nueva configuración, cuando encendéis, no tiene por qué ser semejante. ¿Por qué? Porque a lo mejor algún spin ha querido evitar la frustración y ha querido elegir antes. Y por lo tanto tenéis multitud de posibilidades. ¿Vale? París entiende que los sistemas complejos en las mismas condiciones pueden presentar diferentes fases. Y aquí el tema de la fase es fundamental. Él lo explica de esta forma también. Dice, los spiners podrían ser, como decía también Fernando, las neuronas de una red neuronal. Y las fases serían las ideas. Es decir, las mismas neuronas pueden generar diferentes ideas. Según, afortunadamente, podemos cambiar de idea en esta vida, ¿no? Pues un poco es eso lo que él utiliza. Y aquí necesita también utilizar algo que, para poder colocar estas fases, que son los espacios ultramétricos. Vosotros sabéis que en un espacio métrico tenemos una distancia, ¿vale? Si yo quiero ir de Madrid a Valencia o de Valencia a Madrid, pues tengo una distancia. Pero realmente un espacio ultramétrico se parece mucho a la red ferroviaria que este Estado ha decidido tener. Es decir, Madrid en el centro, imaginaros Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, que están conectados directamente. Y luego de Barcelona uno puede ir a Tarragona o a Lérida, o de Bilbao puede ir a San Sebastián, de Valencia puede ir a Castellón, etc. Pero tú, si vives en Castellón y quieres ir a Tarragona, según esta ley ultramétrica, tendrías que ir primero a Valencia, luego a Madrid, luego a Barcelona y luego a Tarragona. Que es casi es lo que nos pasa, ¿no? Otro espacio ultramétrico son los árboles genealógicos, ¿vale? Si lo dejamos que se casen los primos, ¿no? Pero este es el ejemplo clásico, esto podría ser un árbol genealógico. Y aquí tenemos la estructura de los... Phil Anderson, por ejemplo, escribió varios artículos sobre los vídeos de spin, y uno de estos explica que, por ejemplo, estos elementos que aparecen aquí, los elementos que están en rojo, tendrían solo un nodo para poder pasar, pero si yo quiero ir al amarillo tengo que pasar 2, y si quiero ir de la parte izquierda a la parte de la derecha tengo que pasar 3, ¿no? Estas es cómo funcionan. Y las fases que aparecen en los vídeos de spin se sitúan de esta forma. Por lo tanto, ¿qué es lo que hicieron Edwards y Anderson? Pues lo que hicieron Edwards y Anderson es resolver eso, pero de una forma que todas las réplicas de los vídeos de spin eran iguales. Y la idea magistral de Parisi es que las réplicas puedan ser diferentes. Claro, al ser réplicas diferentes se encuentra con problemas matemáticos serios, ¿vale? En el sentido de que, por ejemplo, cuando tiene ese hamiltoniano y tiene que establecer cuál sería la energía total del sistema, como ha explicado Fernando, pues tiene componentes estocásticos que no puede calcular. Y entonces hace ciertas cosas que, bueno, pues si las hacéis en un examen de primero mal, de análisis, por ejemplo, él dice, tengo que calcular la integral de un logaritmo, no me sale, porque es muy complicado esa integral, porque precisamente ese componente estocástico. Pero si hago el logaritmo de la integral me sale. Y lo hacen, ¿vale? No lo hagáis, el examen, pero a él le funciona. Años más tarde se ha demostrado que matemáticamente no estaba haciendo ninguna barbaridad. Pero esto sería, digamos, ya unas matemáticas más sofisticadas. Pero, digamos, ahí estuvo la gracia. Es decir, en 1979 cogió este artículo de Edwards y Anderson, lo explica muy gracioso. Dice, me fui de vacaciones de Navidad, me lo fotocopié porque entonces no había internet, lo estudié y en el invierno de 1978 y en 1979 publicó este artículo, que es sin duda el artículo más importante quizá que le ha dado el premio. Bien, para acabar con otras contribuciones importantes, estaría el crecimiento de superficies fractales. ¿Vale? Este es uno de los artículos quizá más citados también. Este tiene más de 6.000 citas. Aquí tenemos, precisamente en este congreso de Geilo, en Noruega, es donde empezó a hacerse público los crecimientos por difusión limitada de agregados que, por ejemplo, simulan las deposiciones electrolíticas de partículas de cobre en el fenómeno de electrólisis y que tienen una estructura fractal. En este caso, esa superficie que se genera con esas dendritas tiene dimensión 1.71 frente a la dimensión 2, que sería la dimensión del Planck, ¿vale? Lo que es el simulación del método que aquí habéis visto de Cardar, Parisi y Zhang, la tenemos aquí. Sería más bien el crecimiento
por una lluvia de partículas con unas leyes muy sencillas. Estas partículas se van situando en esta superficie rugosa, de forma que cuando caen y tocan una que ya existe se quedan pegadas, pero va generando esos huecos, esa estructura más o menos fractal, y cuando se pueden caer también y quedarse pegadas a la de al lado, y básicamente lo que hay de aquí, detrás de esto, son ecuaciones también estocásticas que él supo resolver, también haciendo algún truco de esto, es decir, por ejemplo, es una ecuación, básicamente una ecuación en derivadas parciales, una ecuación del calor, a la que hay que añadir un término de ruido, y luego un término que es aquello del efecto Mateo, ¿no? De que el que más tiene, más tendrá, ¿no? Es decir, al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo poco que tiene. Pues eso que se llama así, que, bueno, pues se aparece en el Evangelio de San Mateo, en este caso juega ese papel. Hay un término que en esa ecuación él lo introdujo y digamos, fue una idea feliz. Y esto es algo que es importante porque son ideas que cuando las ves dices, funcionan, son simples, la ecuación la puedes resolver, él lo hizo, y, digamos, es uno de sus trabajos más importantes, desde luego el más citado. Bien, y el último, y con esto acabo, es lo que daba título a la conferencia, porque sí veníais, porque sé que os gustan mucho los pajaritos, que son las bandadas de estorninos. Las bandadas de estorninos, fijaros que él tiene este otro libro, un momentín hacia atrás, aquí, que es In un volo di storni, que al final leeré una frase de ese libro y con eso acabaré. Bien, pues las bandadas de los estorninos le preocuparon, hizo un estudio que ha tenido también bastante repercusión. Esto es muy interesante porque pone de relieve la necesidad de la multidisciplinaridad. En este grupo hay biólogos, hay etólogos y hay físicos. Las técnicas para afrontar esto que antes los biólogos lo hacían solo desde el punto de vista de la etología, el comportamiento de los animales, aquí lo hacen utilizando las técnicas clásicas de la física, ¿vale? En particular, la mecánica estadística, esta asignatura tan bonita que seguro que tenéis, ¿vale? Y gracias a esas técnicas, uno se da cuenta que puede llegar a conocer bastante ese comportamiento de estas nubes de pájaros tan impresionantes. Lo importante de este artículo, y es una frase relevante del artículo, es que lo que pone de manifiesto el comportamiento, la cantidad relevante, no es cuánto es la distancia que separan a dos pájaros uno del otro, sino en este caso, cada individuo interacciona con un número fijo de vecinos hasta el quinto o el sexto, y eso se podría llamar distancia topológica, es una distancia en otro espaciométrico, que es lo que le permitiría condicionar su comportamiento, ¿vale? Entonces, ahí tenéis cómo funcionan esas bandas. Aquí incluso aparecerá algún depredador, a ver si lo sé hacer. Vale, en principio se dieron cuenta que, bueno, ya sabéis que los físicos siempre tratamos de hacer simetría esférica, ¿no? La vaca simétricamente esférica, etc. Bien, pues ellos pensaban que los estorninos, las bandadas de estorninos, eran esféricas. Pues no, lo primero que se dan cuenta, claro, esto lo hicieron experimentalmente, con estas máquinas fotográficas que hacen decenas o centenares de fotogramas por segundo, y con a lo mejor 4 megapíxeles en 2008, que cuando publicaron eso lo que habían, ahora son mucho mejores. Pero en principio tienen forma de disco, es decir, que sería, no sé, imaginaros como una ensaimada mallorquina, ¿no? Pues tienen esta forma, y cuando las vemos de canto, las vemos muy finas, pero cuando las vemos de cara nos parecen esferas, ¿vale? Las bandadas de estorninos, además, poseen una cosa curiosa, que son mucho más densas en los bordes que en el centro. Es como si en la ensalada mallorquina, como he dicho, la empanada esta, hubieran puesto casi todo el condimento en la parte externa y el centro pues solo fuera el bizcocho de la ensaimada, ¿no? Y todo el cabello de ángel estuviera concentrado en la parte externa. Y esto tiene su sentido desde el punto de vista de la etología, porque pueden así preservar su vida frente a depredadores, en particular el halcón peregrino. Lo que ellos hacen es medir la anisotropía de la distribución utilizando esta distancia topológica, es decir, lo que se plantean es un estornino, cuando va volando,
la distancia con los que tiene al lado, a la derecha e izquierda, es mucho más pequeña que la distancia de seguridad con los que tiene delante y detrás. Esto lo vivimos también en la autopista. A nadie le extraña que tú tengas un coche a 2 metros a la derecha o a la izquierda, pero 2 metros a la derecha o a la izquierda, delante y detrás, no te lo aconsejo. Eso mismo es bastante natural. Y la interacción no depende tanto de la distancia, sino de la conexión entre los vecinos más cercanos. Es decir, a lo mejor entre esos 5 o 6 vecinos más próximos, tú tienes que ver lo que van haciendo y interaccionar con ellos, de forma que tú reaccionas a lo que ellos hacen, independientemente de la distancia a la que te encuentras, ¿vale? Y eso es fundamental, eso es lo que se dieron cuenta. Son sentidos bastante simples, y yo acabaría con esto para que puedas entrar al final, y acabaría diciendo algo que en este libro sobre el vuelo de los estorninos el propio Parisi dice, que es una buena manera de concluir. Dice, después de todo, en retrospectiva, es bastante evidente, sin embargo, en física y matemáticas llama la atención la desproporción ante el esfuerzo por comprender algo nuevo por primera vez y la sencillez y naturalidad del resultado. Es decir, que cambiando esta concepción, a lo mejor que viene un poco de la mecánica clásica, que a partir, no sé, de la ley de gravitación de Newton, que la distancia debe ser determinante, pues en este caso no, esa distancia métrica no juega ese papel y te das cuenta que al final es la proximidad a los vecinos la que determina la dinámica de toda la bandada. Y dice, en el producto acabado, tanto en las ciencias como en la poesía, no queda rastro del cansancio del proceso creativo y de las dudas y vacilaciones que le acompañan. Es decir, lo que al final resulta es una explicación muy natural. Y el cansancio y el esfuerzo de todo este tipo de investigación pues queda un poco difuminado, pues como él dice también, en un proceso literario creativo. Bueno, pues para terminar vamos a hablaros de la parte del clima del premio Nobel. Aquí tenemos a Manabe y a Hasselmann, no sé qué confundirlos. Bien, la motivación por la que se da el premio Nobel es por el modelado del clima en la Tierra, modelado por ordenador, cuantificando la brevedad y prediciendo de manera confiable el calentamiento global. Es decir, es su componente en el tema del calentamiento global lo que les lleva al Comité Nobel a premiarlos. Ellos dos comparten al 50% al 50%, con lo cual 25% para cada uno. Y ambos han trabajado en temas que son afines, han sido pioneros en simulación por ordenador del clima, han establecido la relación, sobre todo Hasselmann, entre el tiempo meteorológico y el clima, que el clima sería el promedio a 30 años del tiempo, la interacción del océano con la atmósfera. Los primeros modelos básicamente trabajan solo con la atmósfera, pero cuando metes el océano y luego otros componentes, la cosa cambia. Y ambos el efecto en el clima de los gases de efecto invernadero. Hablando un poco primero de Manabe, él nació el 22 de septiembre del año 1961, fue doctor por la Universidad de Tokio en 1958. Se trasladó a Estados Unidos, donde hizo la mayor parte de su trabajo. Ahí estuvo en el Weather Bureau hasta el año 97, donde volvió a Japón. Estuvo 4 años como director de la División de Investigación sobre el cambio climático y en 2002 regresó de nuevo a Estados Unidos, a la Universidad de Princeton, donde actualmente es meteorólogo senior. El Comité Nobel da hincapié principalmente a 2 partes de su trabajo. Una fue la exploración del transporte vertical de energía. Trabajó en un modelo de una columna de aire y el balance de radiación y de energía que ocurría en las diferentes capas de esa columna de aire. Y posteriormente creó el primer modelo de circulación atmosférica global, ya bidimensional, que ahora os mostraré. Este modelo comparaba océano y atmósfera y tenía en cuenta, pues, tanto este como el anterior, elementos como el vapor de agua, el transporte por calor a la atmósfera, y para esto era imprescindible tener en cuenta los gases de efecto invernadero, vapor de agua principalmente, pero también dióxido de carbono. Bien, al final de los años 60 fue de los primeros que predijo uno de los riesgos del dióxido de carbono era un calentamiento global, y dijo que si la concentración de dióxido de carbono se duplicaba, la temperatura global subiría 2,3 grados. Trabajando un poquitín en estas 2 partes, que son las que ha dado más importancia al Comité Nobel, es decir, el trabajo fundacional de las simulaciones. Estamos hablando del año 64, ahí se simulaba todavía usando tarjetas perforadas. Aquí, aunque veamos esto
bidimensionalmente realmente el modelo es unidimensional, es una columna de aire en la cual se tiene en cuenta la entrada de radiación solar, la radiación calienta al suelo, se reenvía hacia el espacio como infrarroja, parte de ellas se escapa y parte vuelve a reflejarse debido a los gases de efecto invernadero, y luego también los movimientos de las capas de aire, el aire caliente sube y el aire frío baja. Tenemos en cuenta también la convección. Este es el primer modelo y muchos modelos beben de este. Pocos años después, en el 67, usando este mismo modelo, es cuando hace ya la primera predicción que tiene que ver con el cambio climático. Aquí lo que tenemos es un perfil de temperaturas en altura. La línea negra es el perfil real, el experimental, y aquí, ¿qué ocurriría si reducimos el azul a la mitad del dióxido de carbono o si lo duplicamos, que sería el rojo? Y se ve que a nivel de superficie la temperatura baja, pues eso, básicamente 2,3 grados si reducimos a la mitad y 2,3 grados subiría si la duplicamos. Uno de los resultados de esta simulación es que, de igual forma que por la parte de abajo se calienta, por la parte alta se enfría. Al meter dióxido de carbono, estás privando las capas altas de calor porque los reflejas de nuevo hacia el suelo, con lo cual las partes altas se enfrían. Y esto es una forma de identificar que efectivamente si hay un calentamiento es debido a dióxido de carbono y no, por ejemplo, a que el sol esté más caliente, que haya una actividad solar más alta. Si tú haces un perfil, comparas la perfil de temperatura de hace 30 años con los actuales y ves que todo se calienta, entonces dices, bueno, si se calienta todo puede que sea el sol. Pero si se enfría por arriba y se calienta por abajo, ya estamos hablando de que es dióxido de carbono. Los otros gases también de efecto invernadero. Bien, luego ya pasa al modelo bidimensional. Este es el trabajo en el cual presenta su modelo bidimensional, que coge, es un modelo muy chulo, bonito. Básicamente es un tercio de un hemisferio de la Tierra. Cogemos un hemisferio, lo partimos en 120 grados y esto sería. Aquí tiene en cuenta pues, una parte de continente y una parte de océano. Y ya tiene en cuenta relaciones de movimientos horizontales, verticales, etc. Consolida lo que había visto los modelos anteriores unidimensionales y encuentra algo interesante que estamos confirmando hoy en día, y es que el cambio climático y la intensificación del ciclo hidrológico, aumenta las lluvias en las zonas húmedas, aumenta las sequías en las zonas secas, eso se intensifica con la latitud. Conforme te alejas del Ecuador, ese efecto es más importante. Que también estamos viendo que es algo que está ocurriendo. Son modelos muy sencillos que lo que intentan es simplificar el conjunto de la meteorología, pero que funcionen. Además, también tenemos limitaciones, como vemos, de ordenadores en aquella época. Pero bueno, buscaban minimizar el ruido. Sin embargo, justamente lo contrario es lo que hizo Hasselmann. Usó ese ruido en su favor. Bueno, Hasselmann nació el mismo año, el 25 de octubre, en Hamburgo. Fue doctor por la Universidad de Göttingen en 1957. Estuvo en diferentes centros, estuvo en Cambridge y en otros más, pero sus principales afiliaciones siempre han sido la Universidad de Hamburgo, donde empezó como profesor, se fue, volvió y finalmente se convirtió en catedrático en el año 72, y el Instituto Max Planck de Meteorología, del cual fue el director fundador. Él crea un modelo que vincula el tiempo, las fluctuaciones de corta duración, con una escala de días. Si estamos en el norte de Europa, posiblemente de horas, cambia el clima perfectamente de la mañana a la tarde, con el clima. Respondiendo así a la pregunta de por qué los modelos climáticos pueden ser fiables a pesar de que trabajen con algo tan cambiante como el tiempo. Bien, él lo que encontró es que la componente lenta, lo que llamamos el clima, todas las cosas que tienen una gran inercia, por ejemplo, inercia térmica, como puede ser los océanos, los mantos, los casquetes polares, los continentes, esa componente lenta en realidad es la integral de la componente rápida, de lo que llamamos el tiempo, de la meteorología de un día para otro, la atmósfera. El reforzamiento estocástico, esto él se basó en el movimiento browniano, pero aplicado a la meteorología. De igual forma que el movimiento browniano es un movimiento caótico, pero cuando yo veo, por ejemplo, un vaso de agua, no lo noto, todo se compensa entre sí, quizás se puede hacer algo lo mismo. Ese movimiento browniano, que son los cambios diarios de la atmósfera, se pueden contrarrestar o pueden ser una fuerza que crea un forzamiento al sistema y lo lleve en una cierta dirección.
Es decir, introdujo el ruido como parte del modelo. Bien, la segunda parte de su trabajo, que también destaca el Comité Nobel, y es posiblemente la que más peso ha dado para crear el premio Nobel, es que desarrolló lo que llamamos fingerprinting, identificadores para identificar señales específicas, una especie de huellas dactilares de qué fenómenos producen qué efectos en concreto. Aquí lo que buscaba era, sobre todo, ver las escalas de variabilidad. Hay fenómenos que varían rápidamente, otros más lentamente en escala de semanas, otros en escala de meses, otros en escala de años. Entonces hay que identificarlo muy bien, identificar esas variabilidades y con eso puede llegar a diseñar métodos que le permiten desacoplar las diferentes variables que afectan al tiempo y determinar si tal cambio es debido a tal o tal otro componente. Gracias a eso, él pudo demostrar, sin ninguna duda, que el aumento de temperatura que estamos viendo en los últimos 40 años es única y exclusivamente debido al forzamiento que producen las emisiones artificiales de gases de efecto invernadero, que es de origen artificial. Y esto es muy importante porque ya no es un debate filosófico, sino que realmente puedes ver qué componente produce cada efecto. Intentando profundizar un poquito en la primera parte que decíamos de los modelos que introducen el ruido. Aquí en este trabajo presenta un modelo muy sencillo, que luego complicaría mucho más en trabajos posteriores, entre una componente de alta variabilidad, que aquí identificamos con la atmósfera, y una de baja variabilidad, que puede ser, por ejemplo, el océano, o puede ser la cubierta continental, o puede ser la masa forestal, etc. Bien, esto tenemos una serie de magnitudes en cada uno de ellos: temperatura, presión, humedad, etc. Y todo esto es un sistema de ecuaciones diferenciales acopladas muy difícil de resolver, bueno, analíticamente imposible, pero incluso con ordenadores es muy difícil. Él lo que hizo fue decir que esta variabilidad que vemos aquí, al final, es lo que afecta a esto otro. Aquí lo explico de esta manera. La componente lenta integra el ruido, que es la atmósfera. La atmósfera hace un ruido blanco. Tenemos variaciones en todas las escalas pequeñas y escaladas. Y esto hace que la componente lenta exhiba una variabilidad dominada por la componente lenta únicamente. Es decir, todo se va a frecuencias largas, a un ruido rojo. Esto lo que hace es que coge las magnitudes de alta variabilidad y como varían tanto, y lo que me quedo al final es con el comportamiento promedio, lo que uso es el valor esperado. Es decir, yo tengo una magnitud, por ejemplo, la presión, pues no voy a trabajar con la presión y cómo cambia de minuto a minuto, porque eso es irresolvible, sino que cojo un periodo largo, el equivalente al tiempo de la componente lenta, y saco el valor esperado y eso lo meto en las ecuaciones. Y eso permite simplificar el sistema y aún así tiene una poderosa capacidad predictiva. Como digo, en trabajos posteriores, estas componentes de diferentes velocidades las va identificando y entender las escalas temporales que tienen todas las diferentes componentes es lo que luego va a permitir distinguir si una determinada señal es de origen natural o está fuera de la variabilidad natural. Y esto nos lleva a la segunda parte, que son el desarrollo de los identificadores. Esta parte es realmente muy compleja. El artículo es denso, pero básicamente lo que hace es generar patrones para distinguir las diferentes componentes. Es mejor ver una gráfica. Aquí tenemos esta gráfica de las temperaturas a lo largo del siglo XX. La línea negra son los valores reales y la línea azul es lo que sale de los modelos de Hasselmann si solo tenemos en cuenta fuentes de origen natural, incluyendo también, por ejemplo, volcanes. Aquí tenemos el volcán del Pinatubo, que producirán estas bajadas de temperatura. Y el rojo es lo que sale de sus simulaciones si tenemos además en cuenta los efectos producidos por gases de efecto invernadero producidos por el hombre. Y vemos que casa muy bien. De eso se desacopla muy bien una componente de la otra y demuestra, sin ninguna duda, que efectivamente todo este calentamiento que estamos viendo en los últimos 30 años es únicamente de origen antropogénico y no hay otra conclusión posible. Y para acabar, os dejamos con esta imagen de aquí, que es del panel de cambio intergubernamental de cambio climático, en el que nos muestra que puede haber un calentamiento global en el planeta, pero eso no quiere decir que los cambios sean globales, sino que localmente pueden ser muy diferentes. Aquí lo que tenemos es lo que se espera de aumentar, estas son simulaciones, aumentar 1,5 grados la temperatura del planeta, aumentarla a 2 grados o aumentarla a 4 grados.
Esto es precipitaciones y esto es humedad del suelo. Podemos ver que las zonas que nos afectan principalmente en el Mediterráneo aquí se convertirían en zonas más secas y sin embargo otras zonas se convertirían en más lluviosas, habría más precipitaciones. Es decir, el cambio climático afecta de forma muy desigual a las diferentes zonas dependiendo de las condiciones físicas del entorno. Y con esto ya lo dejamos aquí. Creo que más o menos ha quedado claro el trabajo de París y de Hasselmann y de Manabe. Y si queréis alguna pregunta, pues este es el momento. Bueno, pues muchas gracias a los ponentes, obviamente. Y bueno, es el momento, tenemos 10 minutitos antes de las 2 para alguna pregunta que tengáis, cuestiones que os hayan surgido. Fernando, cuantitativamente la predicción de Manabe, esta de duplicar la cantidad de dióxido de carbono a 2,5 grados, ¿experimentalmente se cumple o...? Pues, a ver, no hemos llegado todavía a duplicar. De los modelos que tenía, hoy en día aún no hemos duplicado la cantidad de dióxido de carbono. Por lo cual no hemos subido así para todos. ¿Ahora? Sí, sí, más o menos, ¿no? Pues no, sí, no hemos llegado todavía a duplicarlo, con lo cual, pero sí que digamos es proporcionar la cantidad de incremento, a pesar de que el modelo es muy sencillo, sí que coincide con los cambios que estamos viendo. Yo tengo una pregunta que a lo mejor es un poco complicada, porque creo que básicamente de eso van sus trabajos, pero esas huellas que identifican si un cambio es natural o es debido a una acción externa, ¿podrías dar un poco un pequeño resumen de cómo se Pues me temo que no, porque efectivamente es muy complicado, es todo un tema de diagonalización de valores propios. Los artículos tienen una carga matemática muy densa y realmente, digamos, aquí hemos esforzado para dar la esencia de cómo va, pero yo no te sabría explicar exactamente cómo consigue identificar estas componentes. Sé que desacopla los diferentes componentes, que una parte fundamental es calcular los periodos de variabilidad, o sea, la escala temporal que tiene cada fenómeno. Por ejemplo, si yo veo unos cambios en las temperaturas o en humedad, lo que sea, que tengan escalas de unos 11 años, puedo identificar como sospechoso el Sol, porque tiene, digamos, esta periodicidad. Entonces, si tengo un cambio que se produce en una semana y desaparece y me coincide que tengo un volcán que ha explotado ese día, puedo identificar cómo causa este volcán. Las escalas son fundamentales para identificarlos. Pero más allá de eso, yo sabría decirte cómo consigue desacoplar las emisiones del ser humano de otras posibles. Pero sé que las escalas de tiempo, que los cambios, tienen que ver. Posiblemente tengas algún tipo de transformada de Fourier o equivalente para hallar frecuencias e identificar, pues la industria humana varía en el hemisferio norte cada año, porque hay aumentos y ves cambios que van con esas frecuencias, puedes identificar lo que tenga que ver. Pero estoy especulando, no lo sé.